El pasado 2 de marzo, el periódico El Cronista de Argentina publicó un artículo titulado «Las 10 empresas más grandes de Rusia ya valen 80% menos que antes de la guerra». En su primer párrafo dice, y cito, «Todas las empresas rusas están en números rojos por la invasión de Rusia a Ucrania. Las más grandes perdieron más de 100.000 millones de dólares en capitalización de mercado en un mes. Algunas de estas empresas afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, solo por mencionar una, es Gazprom. Y yo sé que los que ven fútbol saben que lo han visto en varias camisas de fútbol, sobre todo porque son el dueño de el Zenit de San Petersburgo. También en el 2006 esta empresa rescató al Schalke 04 de Alemania y es uno de los también hasta hace poco patrocinadores del Chelsea y de la Europa Champions League. Esta empresa solamente que se dedica a la industria del gas y el petróleo ha tenido una variación en sus acciones de el menos del 90%, menos 90%, y eso que todavía Rusia está proveyendo al mundo el 15% del gas que consume el globo terráqueo. Según expertos, el impacto económico sobre Rusia se va a sentir por los próximos 5 o 6 años, sobre todo en los ingresos de los ciudadanos rusos y en el nivel de empleo de este país. Así de efímeras, hermanos, son las riquezas de este mundo. Podemos pasar de un día de ser una empresa exitosa como esta a tener un déficit en tan solo días del menos 90%. En solo horas, hermanos, podemos nosotros, cualquiera de nosotros, pasar de tener mucho dinero a quedar en la absoluta pobreza. O en solo minutos, en solo segundos, podemos dejar de existir. Así de efímera es la vida. Pero, ¿cuál debe ser nuestro tesoro? ¿En qué debemos invertir nuestra vida? ¿Son las riquezas terrenales algo pecaminoso? Bueno, estas y otras preguntas son las que vamos a intentar responder a través de este sermón. Para comprenderlo, vamos a hacerlo a través de, ¿cuántos puntos? 3 puntos principales, que son, primero, el hombre con un corazón gobernado por la avaricia, de los versos 13 al 15. Segundo, el relato de la parábola sobre la avaricia, de los versos 16 al 20, y la aplicación de la parábola sobre la avaricia, o la conclusión de la parábola sobre la avaricia, en el verso 21. El hombre con un corazón gobernado por la avaricia, el relato de la parábola sobre la avaricia y la aplicación de la parábola de la avaricia. Pero como vamos a hablar de avaricia, quiero que entendamos qué significa el término avaricia o codicia. Dice el Nuevo Diccionario de la Biblia en su página 123 que es apego desordenado a las riquezas. Un avaro es una persona que ama el dinero, que lo codicia todo el tiempo, que lo desea todo el tiempo y no escatima, escuche bien, el uso de medios ilícitos para conseguirlo. No escatima el uso de medios ilícitos para conseguirlo. Entonces, primer punto, el hombre con un corazón gobernado por la avaricia. Nosotros leemos allí desde el verso 13 al verso 15 que Jesús, en el capítulo 12, a manera de contexto, Jesús les está hablando a aquellos que lo siguen, le está dando algunas lecciones a sus seguidores. Exactamente, Jesús solo en el capítulo 12 da 7 lecciones para la vida de las personas. Esta que vamos a hablar en esta mañana, pues es la segunda,
En el contexto inmediatamente anterior del relato que vamos a estudiar en esta mañana, el Señor habla en contra de la hipocresía de los fariseos. El Señor condena este corazón malvado y esa actitud hipócrita de los fariseos. Pero mientras el Señor habla y revela algunas cosas en el principio de este capítulo 12, de manera inoportuna, un hombre que estaba entre la multitud interviene y dice una frase, le dice al Señor: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y esta intervención es inoportuna porque es un tema del que Jesús no estaba hablando. Este es tal vez uno de esos hombres despistados que estaba entre la multitud y él estaba pensando, y tal vez también de esos que hablan sin pensarlo, y interviene y pregunta de esta manera. Le pide que por favor lo ayude a solucionar ese tema o un tema que había con la herencia de su hermano. Según Deuteronomio capítulo 21, 17, el hijo primogénito le correspondía una porción doble de la herencia. Eso lo decía la ley. Y acerca de este hombre, pues no se sabe si él era el mayor o uno de los menores, si era que él había recibido esa doble porción o tal vez no se la habían dado, o era uno de los menores y creía que al darle la doble porción a su hermano mayor pues era injusto. No se sabe, esto no lo revela Lucas, pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que este hombre no estaba contento, estaba insatisfecho. Para Jesús, entonces, esta intervención y esta pregunta que hace este hombre, de quien no se conoce su identidad, no fue un tema al que se le debía dedicar tiempo. Jesús ni siquiera trata de resolver esta pregunta de este hombre. Regularmente los rabinos participaban en escenarios así donde ellos contestaban preguntas del pueblo, pero ese no era el propósito del Señor. Esta no era la prioridad del Mesías en ese momento. Él no estaba para resolver temas legales y temas menores de las personas que estaban allí. Como lo dije hace un momento, el Señor estaba dando lecciones importantes para aquellos que lo escuchaban. Lo otro es que el Señor ya conocía el corazón de este hombre. Y el Señor sabía por qué este hombre estaba preguntando esto, el cual se sentía inconforme con la repartición de los bienes de su padre. Dicho sentimiento estaba motivado entonces, el Señor lo vio, el Señor sabía que la motivación de este hombre era ¿cuál? La codicia y la ambición. Y entonces el Señor utiliza esta situación y esta pregunta, y en medio de su omnisciencia, lo que este hombre quería y tenía en su corazón para enseñar eternamente y para darnos un mensaje que nos sirviera a todos sus seguidores. El Señor no estaba interesado, o este hombre no estaba interesado por la justicia, por el veredicto que podría dar el Señor. Entonces Jesús conduce esta conversación que tenía poco en sentido para enseñar verdades eternas. Y Jesús entonces le dijo: mira, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor, si nos damos cuenta, dice como que, hombre, o sea, ¿quién me ha puesto a mí como juez y partidor? El Señor asombrado les expresa y le responde a este hombre: yo no vine a eso, yo no vine a resolver problemas menores como ese. Y entonces en el verso 15 les da realmente una advertencia. Y les dice: mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta no era más que una advertencia, hermanos. El Señor está diciendo, queridos presentes, guardaos de toda avaricia, es decir, de toda clase de avaricia. El Señor estaba también demostrando allí que lo que estaba preguntando aquel hombre respecto a la herencia era apenas una forma en la que se reflejaba la avaricia en una persona. Y por eso el Señor quiso ir a la raíz del problema y dar entonces una instrucción clara a través de una parábola acerca del problema de la codicia y de la avaricia y qué era lo realmente importante para los hombres. No olvidemos, hermanos, que Éxodo capítulo 20, verso 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No olvidemos que el Señor nos manda en sus mandamientos a no codiciar. Jesús enseñó que la seguridad del ser humano no radica en la acumulación insensata de riquezas, sino que lo verdaderamente importante es la búsqueda y la vivencia del reino de Dios. Y para ilustrarlo, nos cuenta la siguiente parábola. Y es así como entramos a nuestro segundo encabezado, el relato de la parábola sobre la avaricia. Entonces, ya leímos el texto y el Señor dice en el verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era un hombre rico y le había ido muy bien en su reciente siembra, en su reciente cultivo. El producido de su tierra, o sea, de su heredad, había sido abundante. Y esta imagen, hermanos, me recuerda el rostro de felicidad. Yo me imagino a este hombre viendo toda esa cosecha y pienso y recuerdo el rostro de felicidad de hermanos campesinos que iban a la iglesia donde crecí, que cuando lograban vender la cosecha a buen precio, ellos transmitían esa satisfacción y esa alegría. Aquí no se ve mucho hermanos que se dedican a la agricultura, pero ya en las regiones es muy común ver a hermanos o personas que se dedican, y varios se dedican a la agricultura. Y la agricultura realmente es un oficio de mucha paciencia, de mucha dedicación, donde, sobre todo en Colombia, muchas veces no es justo con el esfuerzo, con todo el tiempo que se le dedica a una cosecha, en el que están peleando contra plagas, están peleando contra el tiempo y muchas veces también contra personas vivas que compran y los engañan con los precios. Entonces pienso en esta persona que se sentía dichoso, era un hombre dichoso, porque pues su riqueza, además, ya era rico, pero esta cosecha pues le había traído mucha más riqueza. Lo más seguro es que este hombre le haya tocado trabajar duro para lograr este resultado. Pero todo su esfuerzo tenía una motivación, hermanos, y es que estaba alimentada por la avaricia y el deseo enfermizo por tener más. Estaba motivada por el deseo enfermizo de tener más. Tanta producción lo llevó a buscar una solución. Dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, si se dan cuenta, este hombre no tenía límite. Él tenía todo, pero quería tener más.
Tanta producción entonces lo llevó a buscar una solución porque él ve un problema. O sea, yo tengo toda esta producción, pero no tengo dónde meterla. Él habla consigo mismo, allí lo vemos en la palabra. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Dónde guardar el producto de esta cosecha? Y era normal que en aquel tiempo pues se crearan grandes lugares para almacenar la comida. Tal vez acá algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué de malo hay en que este hombre construya un espacio más amplio para guardar el fruto de su trabajo? O sea, ¿qué problema hay en eso, verdad? Si le fue bien en la cosecha y ve que no le cabe en el granero que tiene, pues no está mal que él diga, bueno, voy a tumbar este y voy a construir uno más grande para guardar lo que produjo esta cosecha. Todo esto parece prudente y sabio, ¿verdad? Porque tal vez si deja la cosecha afuera, llegan los animales, llegan los ladrones y pierde todo lo que había producido. Parece sabio, parece prudente. No hay mucha diferencia entre esta escena del rico, el rico proyecta construir un granero gigante frente a las palabras que José le dio a Faraón allá en Génesis capítulo 41, 33 al 37, donde José le recomienda al Faraón, oye, vamos a estar en 7 años de abundancia y por eso usted necesita construir unos grandes lugares donde almacenar toda la producción de estos 7 años de abundancia, porque después vendrán 7 años de escasez. Y además de construir el lugar, debe buscar una persona que sea sabia para que pueda proveer en aquellos años todo lo que necesita el pueblo. Entonces nosotros vemos que es algo similar, ¿verdad? En aquel momento pues era algo sabio y era algo que se necesitaba hacer y Dios utilizó a José. 7 años de abundancia sobre 7 años de escasez y para eso crear el granero. Entonces, ¿dónde estaba el problema de este rico, hermanos? El problema estaba en que tenía una visión limitada e insensata al poner su seguridad en los recursos materiales. Su corazón, su vida, su sustento, todo lo que era su futuro, estaba puesta en esa cosecha, en esas riquezas y en ese granero. Y ese era el gran problema del rico. Este rico creía que una vida llena de placeres terrenales abundantes y seguros era la combinación perfecta para la felicidad humana. Y a veces nosotros llegamos a pensar lo mismo, ¿no creas? Creemos que teniendo placeres abundantes, somos unas máquinas, hermanos, de estar buscando placer en algún lugar, ¿verdad? Porque creemos que esa es la combinación perfecta para encontrar nuestra felicidad. Este hombre medita en sí mismo. Si usted se da cuenta, él estaba pensando ya en sí mismo. Y también entonces dice en el verso 19, porque entonces él medita con sí mismo y conversa con su alma. Y dice, esa alma que necesita ser saciada, porque esa es nuestra gran realidad como seres humanos. Nacemos buscando y crecemos y vivimos apartados del Señor tratando de llenar esa necesidad de nuestra alma. Y este hombre le habla al alma y le dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ya aquí había ejecutado todo su plan. Ya había construido todo este granero y había guardado todo el producto de esta cosecha y todos sus bienes. Y entonces le dice, ya tienes guardados para muchos años, entonces repósate, come, bebe y regocíjate. Él le dice entonces estas palabras a su alma. El rico nunca puso su confianza en Dios,
quien brinda la verdadera seguridad en nuestra vida, quien provee nuestras necesidades a diario y nos permite disfrutar del fruto de nuestro trabajo. El rico era un idólatra. El rico era una persona que buscaba a través de su riqueza y de sus bienes saciar esa alma necesitada que él tenía de placer. Matthew Henry dice, y cito, cuando vio una gran cosecha en su terreno, refiriéndose al rico insensato, en lugar de dar gracias a Dios por ella o de regocijarse por tener mayor capacidad para hacer el bien, se aflige, se entristece. ¿Puede usted creerlo? ¿Qué haré ahora? ¿Qué hago ahora? El mendigo más pobre, dice Matthew Henry, del país no podía haber dicho algo con mayor ansiedad. Mientras más tengan los hombres, más confusión tienen. Este hombre, hermano, tenía tremenda riqueza y él se aflige, se entristece. Y el Señor nos guarde de llegar a un estado así, hermano. Este hombre nunca trabajó, compartió o se entristeció por la necesidad de los que estaban alrededor suyo. A este hombre nunca se le vio sacar de esa gran riqueza, de esos graneles que él tenía, ir a apoyar a aquellas personas que estaban en necesidad a su alrededor. En lo único que pensó fue en engrandecer aún más lo que él tenía. Él tenía muchas riquezas. Había planeado cómo guardarlas de tal manera que pudiese vivir de ellas el resto de su vida sin necesidad de hacer esfuerzo alguno. Él pensaba en su futuro y él dijo, yo guardo todo esto, y como nos damos cuenta, por ejemplo, allá en Génesis, que lograron que esos graneles guardarlos por 7 años, este hombre dijo, yo guardo también toda esta producción y yo puedo sentarme. Por eso él le dice a su alma, bueno, aquí tienes alma, siéntate porque aquí tienes para años. Poder estar relajada, sentada, repósate, come, bebe, regocíjate. Él estaba pensando en su futuro próximo, vivir de ellas. Tenía riquezas, pero no tenía la vida comprada. Tenía riquezas, pero no tenía la vida comprada. Este hombre, hermanos, era un egoísta vanidoso. El relato nos muestra que en 11 ocasiones utilizó la primera persona. Si nos damos cuenta, ahí en el relato, nos dice en el verso 17, vamos a mirarlo, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Se da cuenta que es para él. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Era un ególatra. Y diré a mi alma, a él no le importaban los demás, le importaba a él mismo. Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Lo más asombroso de esta historia es que este hombre no había terminado entonces, hermanos, de ejecutar su plan cuando la muerte le llegó a tocar la puerta de su existencia humana. Y él había previsto y había organizado todo para el futuro aquí en esta vida, pero no había pensado en la muerte. Y dice el verso 20, pero Dios, y ese pero Dios, dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Más se demoró este hombre en planificar y ejecutar todo esto
que la muerte en llegar a su puerta. Llegó la muerte. Esa misma noche estaba frente al juez justo, y es que este hombre se murió, hermanos. Este hombre dejó de existir. Él se dedicó todo este tiempo a organizar este granero y todas sus riquezas y no pudo disfrutarlo porque se murió. Se presenta delante del Señor. Llega ya delante del Señor y el Señor le dice: necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa misma noche estaba frente al juez justo, quien calificó todo su trabajo en esta tierra como una necedad. ¿Por qué? Porque nunca, hermanos, este hombre se interesó por hacer tesoros en el cielo. Nunca pensó en la vida o en lo que sucedería después de la muerte. Todo lo hizo acá en la tierra. Todo lo que desgastó su vida fue para planear su vida aquí en la tierra. Es un error abismal dedicar toda la vida en algo que puede desaparecer en un momento. Escúchelo bien. Es un error abismal dedicar toda la vida en algo que puede desaparecer en un momento. ¿Cuántas de estas empresas rusas que hoy están en crisis, cuántas de ellas serán de generaciones en generaciones el resultado de trabajo, de tal vez decenas de trabajos, cientos de años de trabajo, de familias enteras trabajando, y en una semana prácticamente están en quiebra? Es un error entonces dedicar nuestra vida por algo que puede desaparecer en cualquier momento. Y esto es cualquier cosa. Todo lo que perece en este mundo, debemos meditar en eso, que no debemos dedicar nuestra vida solo a esto. ¿Puedes pensar ahora mismo lo siguiente, hermano? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras vidas? O mejor aún, ¿en qué estamos malgastando nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros para vivir en esta tierra? ¿Estamos realmente invirtiendo nuestra vida en algo bueno, es decir, en el reino de Dios, en el tesoro eterno, o realmente estamos malgastando nuestra vida? Lo que estamos haciendo para satisfacer nuestra alma no será juzgado por el Dios del cielo. Y aquí alma no es el alma simplemente lo que no tiene carne o el cuerpo. Aquí se está refiriendo tanto a lo espiritual como a lo material. Para los judíos el alma está compuesta de los dos, de cuerpo y espíritu. Y por eso el Señor nos juzgará a nosotros por cómo nosotros invertimos o tratamos de satisfacer nuestra alma. Esta misma alma a quien el rico insensato le dijo: repósate, come, bebe, relájate, está ahora frente al juicio divino, pero nada de lo que él previó, lo que él preparó, le sirvió para ser aceptado delante del Dios justo. Y esto es lo más triste, hermano, de esta historia. Que él dedicó toda su vida y de nada sirvió, porque se dedicó a lo que no era importante. Quien se desgasta en esta vida para guardar riquezas no tiene otro calificativo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no tiene otro calificativo diferente a tonto, incapaz, ignorante, imprudente y torpe. Todas estas palabras que acabé de mencionar son sinónimos de necio. Quien se dedica a guardar riquezas y dedica su vida a vivir bien,
a sentirse satisfecho en esta vida, con los placeres de esta vida, no es más que un tonto, incapaz, ignorante, imprudente y torpe. Finalmente, hermanos, Jesús da su conclusión acerca de la parábola. Por eso entramos a nuestro tercer punto, la aplicación de la parábola o conclusión de la parábola sobre la avaricia. En el verso 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es para con Dios. El Señor muestra o concluye esta parábola y dice, como este que acabo de hablar, así es el que hace para sí tesoros. Así es como él actuó, como él pensó, un ególatra, un egoísta que no pensaba en los demás, no pensaba ni siquiera en su eternidad, no pensaba ni en sí mismo. Porque creemos que porque guardaba todo y buscaba su bien, estaba guardando o se quería y realmente no se quería. Estaba siendo un insensato. Pero también nos muestra el Señor que se puede ser ricos con Dios. ¿Y cómo es ser ricos para con Dios? El texto nos muestra una actitud que el rico insensato no tuvo y que hace parte de los ciudadanos del reino de Dios. Y es que el rico insensato no tuvo generosidad. Nunca pensó en el otro. El rico nunca pensó en la necesidad del otro. Si usted quiere, puede allá en su casa revisar los que anotan. Aquí en Lucas capítulo 14, verso 12 al 14, el Señor nos habla de este tema de la generosidad, que es una muestra de aquellos que son ciudadanos de Dios, del reino de Dios, o en el capítulo 16 del 1 al 13. Estamos, hermanos, entonces llamados a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Ese fue el gran problema de este rico. Y es que en su vida él no mostró interés por los que estaban a su alrededor. Él no amó a los que estaban a su alrededor. Mateo capítulo 6, verso 19 dice, no os acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El tesoro de este hombre, el corazón de este hombre estaba en sus riquezas y no las disfrutó. Y el Señor nos dice en esta palabra hermosa en Mateo capítulo 6, verso 19, todo aquello que la polilla se lo come, que el ladrón se lo roba, a eso no hay que dedicarnos, no hay que dedicarle la vida. El mensaje del Señor es la fe que profesamos como creyentes, la expresamos a través de la generosidad, a través del amor hacia los demás. Rico para con Dios quiere decir rico en la fe, que confía en lo que Dios dice, que sabe aprovechar la gracia que Él ofrece, dándole gracias a Dios por todo. Si nosotros decimos ser creyentes y tener fe en el Señor, debemos de siempre conducir nuestra vida basado en que todo lo que tenemos, que el trabajo que tenemos ha sido porque Dios lo ha querido así, dárnoslo. Y que Dios nos sustenta a nosotros a través de ese trabajo que Él nos ha dado. Y que cuando Él nos da, nos permite tener de pronto abundancia, hermano. Entender que eso no es nuestro.
que eso es de Dios y que si el Señor te lo está dando, no es para que tú te lo guardes, no es para que tu cabeza se engrandezca, no es para que dejes de venir a la iglesia, sino para que podamos impulsar el reino de Dios. Porque para eso es que el Señor bendice. Y esto no es teología de la prosperidad, hermanos. Esto es doctrina bíblica. Todo lo que Dios nos da es de Él y es para Él, para el avance de su evangelio. A veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Tal vez se nos ha olvidado ya orar por las comidas, por los alimentos, antes de comérnoslo. Tal vez se nos ha olvidado darle gracias a Dios porque ahora tenemos un techo mejor, porque ahora tenemos una calidad de vida mejor. Y eso no ha sido nuestro trabajo, no ha sido nuestro esfuerzo, hermano, ha sido Dios quien nos lo ha dado. Y este sermón no es más que un recorderis de lo que ya sabemos, de que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Algunas aplicaciones. La parábola no condena los bienes materiales. Condena el aferrarnos a ellos desconociendo que Dios es el proveedor de las cosas. Si Dios te da, hermano, recíbelo y dedícalo para Dios mismo. Es Dios quien te está dando. Y tal vez, o lo más seguro es que quiere utilizarse a través de eso, porque a todos no les da Dios abundancia de riquezas, porque todos no estamos preparados para manejar las riquezas. Entonces no es pecado tener bienes materiales en esta tierra. El pecado es aferrarnos a ellos y olvidar la gracia de Dios. Podemos tener un corazón codicioso, y escúcheme bien, incluso sin tener riquezas. Este hombre tenía todo y era codicioso, pero podemos llegar a ser codiciosos incluso sin tener nada. Muchos tienen, como es el caso del rico insensato, y quieren más. Pero otros no tienen y su vida es dirigida por el deseo de tener algún día algo. Y eso es igual. Porque hay personas que viven, yo sueño, cuando usted le ve los estados en WhatsApp, tremenda camioneta, y ese es mi sueño, para allá voy. Y una vida tiene un concepto de vida traqueta, como de delincuente. O sea, su vida es tener pomposidad que uno solamente se lo ve a los delincuentes, ¿verdad? Y no tienen nada. No tienen nada, pero viven toda su vida, hermanos. Se conduce por allí y en busca de eso. Cuando trabajamos duro por alcanzar algo en nuestro trabajo o en nuestra labor, debemos analizar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué estás yendo a trabajar? ¿Por qué te estás esforzando más? ¿Por qué trabajas esas horas extras? ¿Por qué? Glorificar a Dios debe ser nuestro mayor propósito. ¿Estamos dominando el trabajo o el trabajo nos está dominando a nosotros? Nuestros tesoros eternos, hermanos, dependen de nuestra mayordomía en la tierra. Es decir, lo que nosotros, esos tesoros del que el Señor habla ya, tesoros, o el que es rico para con Dios, depende de nuestra mayordomía aquí en la tierra, de cómo nosotros administramos lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos administrando eso que Dios nos ha dado? Tal vez no es riquezas, pero tal vez es tu hijo o tu esposa o cualquier otra cosa que Dios te haya dado. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Se nos ha crecido el pecho con la provisión del Señor o se nos han vaciado los bolsillos por ayudar a todos aquellos que lo necesitan? Son preguntas de reflexión, hermanos, para que usted pueda y podamos contestarla nosotros allá. Somos los que sabemos.
si estamos cumpliendo con el deseo de Dios para con nosotros. La iglesia no está llamada entonces a ser una organización no gubernamental. Nosotros como iglesia no somos una ONG, no somos una fundación, pero sí debe ser una casa donde se refleje la misericordia. Nosotros no estamos llamados a cambiar este mundo y a eliminar la pobreza de Santa Marta. Pero cada vez, si ustedes se dan cuenta, cada vez que alguien viene aquí y nos acompaña, les expresamos que estamos abiertos para servirle en lo que esté en nuestras posibilidades. Y si en nuestras posibilidades está ayudarlo con algo que sea material, lo vamos a hacer. Porque a eso estamos llamados como iglesia, todos nosotros. Amigo, que estás aquí en esta mañana, tu alma ha estado buscando ser saciada con los placeres y con los tesoros que este mundo ofrece. Al igual que este hombre rico trataba y él hablaba con su alma y le decía, ya siéntete contenta, siéntate, repósate, disfruta. Así debes estar tú, has estado tú en tu vida, buscando saciar tu alma con los placeres y tesoros de este mundo. Es necio seguir buscando la paz en la oscuridad de este mundo efímero, de este mundo que se desvanece. No es inteligente buscar la paz allá, cuando en Cristo hay un sol resplandeciente de esperanza y vida eterna. Cuando en Cristo hay esa posesión adquirida que ya el Señor nos ha dado y esa gloria eterna que no se va a desvanecer, que no se va a acabar, que está segura por Cristo Jesús porque Él la compró y la pagó para nosotros. Esa gloria donde no va a haber guerras, donde no va a haber quiebra, donde no va a haber necesidad ni siquiera de las riquezas, porque allá ese es la verdadera riqueza y el verdadero tesoro. Amigo mío, ven a Cristo Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque dedicamos tanto tiempo al malgastar nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestra vida, Dios. Cada uno de nosotros sabemos en lo que hemos dedicado nuestra vida. Y sabemos si lo hemos hecho para la gloria tuya, para ser ricos para contigo o para ser ricos nosotros, o para sentirnos satisfechos nosotros, Señor. Yo te pido que nos perdones. Ayúdanos, Señor, que esta palabra pueda arraigarse en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y pueda gobernarnos. Que no se quede allí en el aire, Señor, sino que podamos meditar en ella, Señor, y aplicar estas verdades de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú nos des, Dios, todo lo que nos des pueda ser utilizado para tu gloria, Dios. Que podamos ver la necesidad de los que están a nuestro lado, Señor. Y si tenemos, Padre, que podamos, Señor, servirte a ti a través de suplir la necesidad del que está a nuestro lado, Señor. Ayúdanos a ser generosos, Dios. Ayúdanos a no aferrarnos a las riquezas de este mundo, sino a entender, Señor, que somos ciudadanos del cielo y que nuestra riqueza no se podrá comprar en esta tierra, porque ya está comprada, ya está asegurada. Y tú, Señor, eres el artífice de todo esto, Señor, quien por gracia, increíblemente por gracia, como un regalo para nosotros, nos has dado las mayores riquezas que puede existir en el universo. Y te damos gracias, Señor, por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.